Hola amigos, damos gracias al Señor un día más de poder compartir juntos la palabra de Dios. Es increíble que ya estamos terminando la quinta semana de esta disciplina, esta hermosa disciplina de lectura diaria de la palabra de Dios. Estamos próximos a terminar ya el libro de Génesis, así que te animamos a que no te quedes, que no eh, pierdas la bendición de encontrar quién es el Señor pasaje tras pasaje y poder ver su poder, ver su misericordia, ver su soberanía, su amor, ¿no? Su plan soberano para el rescate y la salvación y de la humanidad, ¿no? Hoy día meditaremos sobre Génesis capítulo 34. Así que te animamos a que te unas a nosotros y juntos podamos meditar y leer la palabra de nuestro buen Dios. Génesis capítulo 34. Espero que hayas podido leer con detenimiento y con reverencia este capítulo de la palabra de Dios. Se desarrolla este escenario y este evento dentro de una serie de circunstancias de la vida de Jacob muy interesantes. Ya vemos aquí a Jacob, digamos, poseyendo un nuevo nombre, ¿no? Israel. Este nombre le fue dado por Dios en el capítulo 32, cuando él lucha con el ángel y Dios le bendice y le da un nuevo nombre, Israel. Pero a pesar de haberle dado un nuevo nombre, no ocurre como ocurre en otros personajes, que Dios cambia el nombre y a partir del momento en que Dios le cambia el nombre se ve una mayor incidencia, una mayor continuidad en el uso de este nuevo nombre. Por ejemplo, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, prácticamente desaparece de la escritura su antiguo nombre y comenzamos a leer ahora que se le dice a Abraham en cada versículo de la Biblia. También lo vemos en Pablo, cuando Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. También muy pocas veces se le ve que se le llama Saulo en versículos posteriores. A Pedro, ¿no? También Dios le cambió el nombre de Simón, le puso Pedro. Así que también en muy puntuales situaciones Dios le vuelve a llamar, o Jesús le vuelve a llamar Simón a Pedro. Bueno, y así, aquí vemos a Jacob ya usando el nombre de Israel, pero aquí específicamente con Jacob hay muchas otras oportunidades posteriores en la que se va a usar su nombre de usurpador, de Jacob, de mentiroso. Y es que Jacob, podemos decirlo así, es un hueso duro de roer, ¿verdad? Jacob muestra una lentitud en su transformación a la imagen de Dios. Dios una y otra vez trata con él, y Génesis capítulo 34 es una oportunidad más en la que vemos a un Jacob cosechando lo que ha sembrado. Dios había hecho que Jacob regresara de la casa de Labán hacia Betel, pero y ese sería el plan de Dios, pero en lugar de que el patriarca fuera hacia Betel, el patriarca fue hacia Sucot, y lamentablemente ahí construyó una casa, hizo cabañas, y esto representó la recaída de Jacob una vez más. Así que la cosecha de lo que sembró fue la desobediencia, fue a raíz de la desobediencia de Dios, a Dios, de no regresar hacia el lugar donde Dios le había indicado. Y esto lamentablemente lo hace, digamos, trasladarse a Siquem, en un lugar cerca de esta ciudad donde lamentablemente Dina es la protagonista de esta historia, o uno de los personajes principales de esta historia de Génesis capítulo 34, que va y quiere o pasa o digamos se encuentra con las doncellas de esta ciudad
y se desarrolla toda esta historia lamentable de abuso sexual contra Dina por parte del príncipe de esa ciudad. Más allá de los pormenores de todo de toda esta violación y los hechos puntuales en cuanto al tratar de querer casarse con el príncipe, vemos aquí la consecuencia de Jacob de haberse apartado, de haber querido tal vez vivir cerca a una ciudad pagana, a una ciudad mundana, en lugar de regresar hacia el lugar donde Dios le había prometido. Jacob comienza a hacer alianzas, trata de su silencio y su posterior queja. En este capítulo 34 nos hacen ver que no era consciente, que no debería haber entablado ninguna relación con los ciudadanos de aquel lugar. Nos hace ver también que la habilidad de los hijos y el descontrol que tenía Jacob sobre sus propios hijos, al no poder controlar las reacciones tanto de Leví como de Simeón, que fueron y mataron a toda esta ciudad, y vengando así el abuso, el ultrajo contra Dina. Todo esto se da, chicos, en la terrible enseñanza del día de hoy de la mundanalidad, lo terrible de vivir cerca al pecado. Es difícil poder estar bien con el mundo y estar bien con Dios, ¿no? Siempre debemos tener mucho cuidado de poder querer jugar con las dos cosas, ¿no? Estar bien con Dios y estar bien con este mundo. Romanos capítulo 12 nos va a hacer un llamado a la tremenda santidad, una vida totalmente apartada de este mundo. Dice la palabra de Dios en los primeros versículos de Romanos 12: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la frase "no conforméis a este ciclo" realmente contiene la idea de esta mundanalidad, no conformarnos con esta vida mundana, no negociar nuestra santidad para disfrutar de aquellos placeres, aquellas ventajas que nos ofrece este mundo. Si este mundo te ofrece un éxito en los estudios a través del plagio, de las copias o qué sé yo, ten cuidado de negociar tu vida, tu santidad con lo que este mundo te ofrece. Y somos salvos, somos santificados en Cristo, pero hay mucha mundanalidad mezclada con nuestra forma de vida, y debemos identificarla. Debemos cada vez más rechazar esta mundanalidad que se ha penetrado a la iglesia de una forma tan sutil, y que Dios nos ayude a cada vez más ser santos. Podemos aplicarlo a múltiples situaciones. El hecho de quedarnos con el vuelto de repente cuando se nos da de más, tanto en los micros, o el hecho de no pagar pasaje de repente, ¿no? Se olvidó el cobrador y nosotros nos quedamos callados y somos creyentes, somos cristianos, ¿no? Tantas cosas así, el derecho de robar, el acto de robar también, no solamente el acto de robar tan explícita como el quitarle algo violentamente, sino aún el acto de robar en cuanto a derechos de autor, tantas cosas que Dios tiene que desarraigar de nuestro corazón, tan impregnado en una mundanalidad tan sutil que aún podemos de repente llegar a compararnos con Jacob viviendo en medio de Siquem. Dios nos ayude a vivir el día de hoy identificando qué aspectos de mundanalidad todavía están muy arraigadas en nuestras vidas, y rogar al Señor
por nuestra santidad. Presentar al Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No nos conformemos a este siglo. Que el Señor nos ayude a transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que transforma nuestro entendimiento es la bendita palabra del Señor. Que Dios lo haga así en cada uno de nosotros. Señor, sigue transformando nuestras vidas. Sigue limpiando nuestra mente de la mundanalidad tan impregnada sutilmente en nuestros corazones. De una simple película, desde un simple libro, desde un simple acto de piedad, desde una mentira blanca, Señor, desde un acto por el bien de los demás, puede transgredir tu santidad. Podemos negociar tu santidad con este mundo. Ayúdanos a identificarlo, Señor. Trae a nuestra conciencia aquellas cosas que hacemos que no te agradan y que aún están muy presentes en nuestras vidas. Manténnos santos, límpianos, haznos cada vez más santos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.